Si quiero resumir este tema en dos palabras, son reutilización y modularidad. Si aprendemos que ISO 88 es reutilización y modularidad, hemos avanzado mucho en el conocimiento de esta extraordinaria herramienta. ISO 88 es un estándar que se creó en el año 88 por la International Society of Automation. Esta sociedad se encarga de los temas de automatización, instrumentación, control, hace estándares, hace buenas prácticas, sobre todo lo más importante es que maneja la comunicación entre sus socios para compartir ideas, buenas prácticas, y los que crean los estándares son precisamente los usuarios finales, como cualquiera de ustedes que trabaja en una planta. ISO 88 facilita y homogeniza el control de procesos por lotes. Ya vamos a ver qué es el control de procesos por lotes. Pero lo más importante es que ISO 88 facilita, esa palabra es importante. ISO 88 permite al operador modificar el proceso sin la intervención de especialistas de automatización. Y ahí se preguntarán ustedes, cónchale, esto es un peligro para mí, que estoy aprendiendo automatización, que soy especialista en automatización. No se preocupen. La idea es diseñar un sistema tan flexible que nos dé tiempo para idear otras cosas y no para las tareas repetitivas de optimización de un proceso que lo puede hacer directamente el experto en proceso. La documentación de ISO 88 es automática en la medida en que el proceso se va cambiando con las herramientas normalmente usadas, la documentación queda de una vez lista. Y lo más importante en muchos procesos complicados es que se logra tener un solo récipe por producto. En muchos procesos de producción, el proceso se da en diferentes recipientes, donde de uno a otro se dan transformaciones, se transfiere la mezcla de productos de un recipiente a otro, pero no hay un contenedor común a esa receta global del producto. Con ese 88 se logra tener una receta global que englobe todos los recipientes con los que se produce cualquier tipo de producto. Los tipos de procesos ya los hemos visto: continuos, discretos, por lotes. ¿Cuáles hay en una cervecería? ¿Cuáles hay en una fábrica de yogur? ¿Cuáles hay en una fábrica de refrescos? Todos. Por eso se llama proceso híbrido, porque tenemos el proceso continuo en el tratamiento de agua, tenemos proceso continuo también en servicios industriales, pero tenemos procesos por lotes en la elaboración del producto, sea champú, sea cerveza, sea refresco, sea yogur, y tenemos también los procesos discretos en el envasado. Los mejores ejemplos de procesos discretos son las fábricas de computadoras, de celulares, porque es una pieza que sale de una cajita y el producto es discreto, por eso se llaman procesos discretos. Los mejores ejemplos de los procesos por lotes son todos los productos nuestros en empresas Polar. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que hemos querido adoptar o privilegiar con respecto a otras? Queremos privilegiar las soluciones comerciales disponibles en el mercado. COTS o COTS por sus siglas en inglés, incluyendo dentro de esta solución las mejores prácticas, los estándares usados internacionalmente, los grupos de usuarios que comparten ideas, mira, grupos de fabricantes inclusive que puedan ser competencias desde el punto de vista comercial, no son competencias desde el punto de vista de compartir informaciones técnicas como el uso y beneficio de ISO 88. No somos tan especiales. Tenemos que aprender que a pesar de que nuestros productos sí son especiales, nuestros procesos no son tan especiales. No tenemos que estar desarrollando todo desde cero, podemos usar herramientas comerciales disponibles en el mercado. Debemos evitar hacer inversiones que inicialmente sean muy altas y después tengamos que estar pagando por las mejoras, volviendo a traer al proveedor para que cambie las cosas. Tenemos que buscar soluciones en donde la plataforma se haga la primera vez, aunque cueste un poco más, pero de ahí en adelante los costos de mantenimiento y optimización y adaptación de esa plataforma son mínimos. Eso es lo que debemos buscar. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar una solución que normalmente se nos hace fácil,
que son las soluciones que plantean los proveedores de equipos mayores. Muchos proveedores de equipos mayores tienen excelente know-how tecnológico de su proceso y de sus equipos, pero por facilidad de ellos, pensando en la economía de sus compañías, no promueven sistemas abiertos, sino más bien sistemas cerrados, propietarios de estos proveedores. Hay que estar ojo avisor con esa situación, porque esos tipos de soluciones se nos hace fácil a nosotros, porque el proveedor dice, ya lo tengo todo listo, tú no tienes que pensar, no tienes que integrar, ya eso está listo, ya se ha usado en 25.000 países y medio, pero ese tipo de decisiones no garantiza que sean las correctas a largo plazo. A los 6 meses puede estar lamentando no haber tomado una decisión más pensada. Crea islas de automatización, sistemas propensos a la obsolescencia y sobre todo matrimonios, porque una vez que se hace una inversión millonaria quedas casado con tecnologías que son cerradas. Entonces, nuestra solución es buscar sistemas abiertos, buscar soluciones que sean basadas en estándares y compartidas por grupos de usuarios de tecnología. La ISA 95 y la ISA 88 son dos de las normas más conocidas de esta sociedad, que incluso hizo que la sociedad cambiara la forma de nombrar las normas. Antes eran S88 y S95, y a partir de eso todas sus normas se llaman ahora ISA 88, ISA 95. El gran éxito de la norma ISA 88 motorizó que todas las normas cambiaran y le ponen las siglas de la sociedad para que sea una forma de mercadeo también. La ISA 95 no es capítulo a tratar en este módulo, pero como define los niveles de una empresa, la empresa, por ejemplo, empresa polar, después están las plantas, después dentro de cada planta están, digamos que las áreas, y por debajo de eso tenemos los 3 tipos de procesos: continuos, discretos y batch. ISA 88 se encarga precisamente de los procesos batch. Nació con procesos batch, pero no es exclusiva para procesos batch. Después vamos a ver por qué no es exclusiva para procesos batch. En una cervecería, el ejemplo de los diferentes sistemas que hay es que en los servicios industriales o en tratamiento de aguas, los sistemas son continuos, en envasados son discretos, y en cocimientos, por ejemplo, de una cervecería, es un proceso batch. ¿Por qué nació ISA 88? ISA 88 nació por un problema que era común en el año 88 y parece mentira que todavía sigue siendo un problema muy común. No había un modelo común para controlar el batch. Una secuencia de pasos. ¿Cómo manejar una secuencia de pasos en un recipiente? ¿Qué cosas deben tomarse en cuenta? No era común. Cada fabricante, cada país inclusive, lo hacía de manera diferente. Era muy difícil entenderse con proveedores de diferentes países, era muy difícil entenderse con proveedores del mismo país pero de diferentes compañías. Entonces, el tema de la comunicación era también un requerimiento para el nacimiento de ISA 88. La terminología, tener la misma terminología, era un dolor de cabeza. Acostumbramos a decir en forma de chiste que habían compañías que les gustaba darle el mismo nombre a diferentes cosas, ¿verdad? El mismo nombre a diferentes cosas, difícil de entenderse, ¿verdad? Pero también diferentes nombres a la misma cosa. Y eso es común en el año 88 y es común hoy en día. Y parece que alguien que tiene know-how es el que sabe diferenciar el nombre que le dan aquí, el nombre que le dan allá. Precisamente la norma quería acabar con eso. Teníamos también tenemos problemas para integrarnos con los diferentes proveedores y también una dificultad para configurar los sistemas batch. Salieron después otras necesidades, como por ejemplo, oye, el batch, el S88 tiene muchas ventajas, lo podemos aplicar en la producción discreta.
y entonces salió una iniciativa que se llamaba Made to Pack, traducido es de la elaboración al envasado, y hay una norma, una parte de la norma que está orientada a ese uso de algunos de los conceptos de la ISA 88 en el envasado o en la producción discreta en general. El concepto fundamental de ISA 88, y si aquí se corta este video, estaría complacido por haberlo compartido, es la separación entre el qué y el cómo. Hablamos mucho de que una cosa es el qué y otra es el cómo, y yo voy a explicar aquí qué significa para nosotros el qué y el cómo. Principalmente, el qué está relacionado con el proceso. Lo que el señor operador, lo que el señor experto en procesos quiere, está en el lado del qué. Y el cómo está en el mundo del control. El mundo del control define cómo podemos hacer lo que el señor de operaciones quiere que se haga. Aquí hay un ejemplo de una fase que es el corazón fundamental de ISA 88, una pieza de programa, si lo queremos ver como programa, o de una descripción de una operación manual, si existe o no, si no existe nada de automatización, pero una fase tiene igualito en cualquiera de esos casos algo orientado al qué o al proceso y algo orientado al cómo. Por ejemplo, calentar. El personal de operaciones le interesa que haya una fase o un módulo de calentar al que él le pueda pasar los parámetros, por ejemplo, de temperatura o de velocidad de rampa de calentamiento, y puede recibir al final un reporte de si logró la temperatura esperada y en cuánto tiempo la logró, cómo fue su rampa. Eso es lo que el operador necesita. Desde el punto de vista del equipo, del control, los ingenieros tenemos que diseñar algo, por ejemplo, un recipiente, una paila que reciba vapor con una válvula que se controle y una medición de temperatura donde podamos revisar si estamos a la temperatura correcta, si vamos a la velocidad correcta. Aquí, desde ese módulo de calentar en el equipo, tenemos que mandar y abrir la válvula de vapor, a cerrar y abrir la válvula de vapor, y estamos monitoreando la temperatura, ¿verdad? Inclusive podemos estar monitoreando también las toneladas de vapor que pasan por esa válvula. Pero una solución para el mismo qué es un recipiente que tenga un calentador por una resistencia eléctrica. En este caso, lo que el equipo debe resolver es cómo energizar, cuánta corriente debemos darle a esa resistencia para lograr una temperatura. Estamos aplicándole energía eléctrica, estamos monitoreando la corriente, estamos monitoreando también la temperatura, pero el objetivo final es igual: recibir unos parámetros de temperatura, calentar y al final del proceso enviar los reportes de qué fue lo que pasó, cuáles son los resultados de esta fase. Esto que está acá nos muestra que si nosotros creamos fases que sean modulares, pensando en el cómo, el qué puede ser el mismo. Muchas veces un proceso cambia de recipiente y tiene características diferentes, pero si fue conceptualizado correctamente, yo lo que me tengo que dedicar es a resolver el problema de una fase y no de todo el proceso.